Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Nicole Castañ y estoy muy contenta de poder compartir este tema que realmente llega bastante a consulta y que yo sé que a muchos papás les preocupa. Y es cómo podemos mejorar nutricionalmente la alimentación de aquellos niños que son selectivos, incluso les tenemos cierto nombre que es picky eaters también, mucha gente los conoce por ese término. Entonces vamos a conversar un poquito sobre cómo podemos nutricionalmente ayudarlos. Entonces, dentro de los contenidos que vamos a tener, va a ser bueno definir este concepto de picky eaters o niños selectivos, las características que nos interesan nutricionalmente para esta edad preescolar y escolar, cuáles son los micronutrientes esenciales en esta etapa. Voy a darles ciertas recomendaciones para la hora que nos sentamos a comer, a la hora que hacemos tiempo de comida con ellos, incluso y los que hacen ellos solitos también. ¿Y cuál es la recomendación en cuanto a suplementación? Entonces, para iniciar, hay un tema bastante importante y que me gustaría dejar bastante claro, y es que recordemos que nosotros somos los responsables como padres o cuidadores de los niños. Entonces, nosotros somos ese ejemplo y somos responsables de lo que ellos consumen. Definitivamente, si nosotros como papás no estamos acostumbrados a sentarnos a la mesa y dejar de trabajar o de usar, por ejemplo, el celular o la computadora, son cosas que ellos aprenden y son cosas y prácticas que ellos ven como normales. Entonces, ¿cómo nosotros como papás vamos a decirles a ellos que no pueden comer con aparatos electrónicos cuando nosotros lo hacemos? O cómo nosotros como papás o cuidadores vamos a decirles que coman vegetales cuando ellos ven que nosotros no incluimos vegetales en nuestros platos. Entonces, es muy importante recordar que todas las prácticas que yo como adulto haga o no haga, ellos mismos las van a repetir, así como también hacer este escáner de nuestra alimentación, de nuestra calidad de alimentación y qué grupos estamos incorporando o no. Entonces, teniendo esto ya claro, nos adentramos un poquito más en el tema sobre esta definición de picky eaters o niños selectivos. Entonces, cuando nos referimos a picky eaters, son niños o niñas que son muy selectivos a la hora de comer, prefieren algunos alimentos sobre otros y rechazan además probar alimentos nuevos. Nos cuesta mucho porque del todo apenas se los ofrecemos, no quieren probarlos. Es muy importante tener también muy claro que pueden haber algunas enfermedades o algunos trastornos o algunas complicaciones en la parte incluso bucal que nos pueda afectar a que el niño no quiera consumir algunos alimentos o no quiera probar alimentos nuevos. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, algún niño presenta alguna alergia o intolerancia y tal vez nosotros no nos damos cuenta o no sabemos, el niño por el mismo malestar va a rechazar los alimentos porque realmente él tampoco identifica o tampoco sabe cuáles son los que le producen esos efectos. Entonces, lo mejor y la respuesta más fácil es rechazar todo lo que me están dando porque me causa malestar. Entonces, es muy importante que descartemos con ayuda de un profesional si el niño o la niña padece de alguna intolerancia o alergia. Además, en trastorno del espectro autista es muy común, de hecho es una característica en la parte nutricional que se da mucho, que es que ellos rechazan ciertos alimentos, ya sea por textura, por sabor, por colores, por formas. Entonces, si ya tenemos este diagnóstico de espectro autista, es importante saber que hay una alimentación específica para este trastorno, pero que también si no se ha identificado un trastorno de espectro autista, también con el mismo pediatra nada más identificar ciertos indicadores, valga la redundancia, que nos ayuden a saber si hay algún nivel de espectro autista. Por allá también la parte de problemas sensoriales, problemas dentales, entonces puede ser que tengamos que trabajar con un terapeuta sensorial para que nos ayude a que el niño o la niña acepte ciertas texturas. Y también puede ser algo tan sencillo como amígdalas grandes, que pues obviamente es algo en lo que nosotros normalmente no preguntamos, no sabemos y podemos hacerle incluso la consulta al pediatra o al profesional que vea al niño si esta podría ser una de los factores que no está permitiendo que se alimente de la forma adecuada. Ahora sí, entonces, características de esta edad en específico, tanto escolar como preescolar. Entonces, tenemos que tener muy presente que el apetito va a depender según la edad del niño o la niña. Es muy
importante que sepamos que los niños no van a comer igual que nosotros. De hecho, no deberían en ciertas edades tener las mismas porciones que nosotros, porque nosotros tenemos requerimientos mucho más altos. Entonces, todo va a depender de la edad que tenga el niño o la niña y el apetito va a depender también de eso. Los requerimientos, como hablábamos, tanto calórico como de nutrientes, no es igual para las mismas etapas y ellos tienen cierta autorregulación que nosotros como adultos tal vez la vamos perdiendo un poquito conforme vamos creciendo, pero ellos se autorregulan muy bien. Y hay cierta autorregulación que ocurre durante, por ejemplo, la semana. ¿A qué me refiero con eso? Puede ser que el niño coma muy bien el lunes y el miércoles, pero el martes y el jueves quiso aceptar muy poca comida. Mientras el niño se mantenga durante la semana con días muy buenos de apetito y otros tal vez un poquito más regulares, todo está bien, ellos saben autorregularse, que es importante estar muy pendiente de que este aumento de alimento o disminución de alimento, en este caso, no se dé por alguna condición en especial o que se mantenga durante por mucho tiempo y que tal vez el niño se vaya a depletar o vayamos a tener una malnutrición por no darle, por dar caso omiso a esta práctica que está teniendo el niño. Pero normalmente si nosotros vemos días muy buenos y días muy bajos, es algo totalmente normal. La velocidad del crecimiento va a ser muy diferente en ciertas edades, va a ser más rápida, van a tener picos de crecimiento donde les da más hambre y otros donde más bien se mantienen muy estables y tal vez no estamos teniendo mucho apetito por esta velocidad de crecimiento. Es importantísimo que aunque tal vez la cantidad de comida sea poca, le ofrezcamos variedad de alimentos y variedad en grupos de alimentos también. Entonces es muy importante que nosotros como adultos nos aseguremos de esto. Y pues lo que hablábamos del aprendizaje, siempre dar el ejemplo para que pues ellos aprendan a tener buenos hábitos de alimentación en estas etapas. Ahora, esto siempre me gusta mucho compartírselos porque me gusta que sepan que los requerimientos nutricionales de proteína varían según el grupo de edad y que realmente ellos no deberían estar consumiendo un exceso de proteína o no necesitan consumir un exceso de proteína. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, por ejemplo, un niño de 1 a 3 años tiene como recomendación de proteína 13 gramos por día. Entonces, por ejemplo, vean que ya con 2 huevos diarios que el niño se coma, ya obtuvo esa proteína que necesita para llevar su crecimiento adecuado. Entonces puede ser que a veces nos preocupa porque tal vez no se comieron los 2 huevitos que normalmente se consumen en el desayuno, pero se comieron uno, incluso por ejemplo en el almuerzo lograron que comiera un poquito de pollo y tal vez en la cena lo que aceptó fue una tajadita de queso en la tostadita. Entonces, tenemos que tener muy presente estos requerimientos que obviamente conforme va avanzando la edad van aumentando, pero que tampoco necesitamos que el niño coma todo el día, en todos los tiempos de comida, proteína. Podemos asegurarnos esa proteína por medio de otros grupos de alimentos. Entonces, como les dije, si no comió ni la misma cantidad de huevo en el desayuno, podemos asegurarnos en otro tiempo de comida que, por ejemplo, coma un poquito de frijoles y ya le aporta, digamos, esa media taza, 8 gramos de proteína. Entonces, me interesa mucho que esto lo tengamos presente porque muchas veces los papás se asustan de que no está consumiendo lo que debería cuando en realidad los requerimientos, dependiendo del macronutriente, varían por edad. Ahora sí, en cuanto a micronutrientes esenciales, tal vez no me voy a detener a todos los alimentos que incluyen ese micronutriente, pero sí es bastante importante que conozcamos cuáles son esos micronutrientes importantes para estas etapas. Entonces, el hierro, de hecho, muchos papás saben que cuando los niños están en ciertas etapas, tal vez más pequeñitos, se les manda la suplementación de hierro, pero es importante saber también que si el niño está consumiendo los alimentos ya en la alimentación complementaria y los está consumiendo bien y los está aceptando, realmente hay que evaluar si esa suplementación se necesita. En realidad esto va, y ya lo vamos a hablar tal vez un poquito más adelante cuando hablemos de la parte de suplementación, que si nosotros aseguramos esta alimentación adecuada, habría que evaluar si realmente el niño está necesitando una suplementación específica. Por ejemplo, con el hierro, podemos asegurarnos no solamente por las carnes de res, de cerdo, preferiblemente bajas en grasa, pero también podemos asegurarnos por ciertos otros alimentos como la espinaca, los frijoles, garbanzos, mucha leguminosa. Y bueno, ahí les dejo como otros alimentos que nos pueden aportar. Luego viene la vitamina A.
que esta vitamina A la vamos a encontrar en vegetales de hoja verde, en otros como colores muy fuertes como anaranjado, amarillo, como la zanahoria, frutas como mango, melón, incluso productos lácteos. Y la vitamina C, que bueno, como ya todos sabemos, son más o vienen más desde frutas cítricas o alimentos vegetales como brócoli, tomate y papas, y que esta nos ayuda mucho en la parte inmunológica. Luego nos vamos al tema del calcio, que incluso es tal vez un micronutriente que también los papás se preocupan mucho cuando, por ejemplo, hay alguna intolerancia o alguna alergia a productos lácteos. Pero realmente si vemos acá, también tenemos la posibilidad de darle a los niños alimentos con calcio que no son solamente productos lácteos. Entonces, por ejemplo, lo que son semillas como las almendras, incluso las semillas de chía, leguminosas, lentejas, garbanzos, frijoles e incluso el brócoli. Entonces no tenemos como que irnos solamente al producto lácteo e incluso algunas sustituciones que podemos hacer del producto lácteo, como leches de almendras, por ejemplo, vienen también incluso fortificadas en calcio. Entonces tal vez es importante darles una bebida de vegetal que les aporte esta fortificación de calcio. El zinc es uno de los micronutrientes que normalmente no lo tenemos tan presente y es muy importante incluso porque este es el que nos da toda esta parte de sabor. Entonces, muchas veces puede ser que el niño no esté aceptando la alimentación de forma adecuada porque tal vez haya deficiencias de zinc. Entonces, importante asegurarnos que ojalá se consuman estos alimentos que aportan este micronutriente, pero también evaluar con el pediatra o el nutricionista si es necesario suplementar este micronutriente para que también mejore un poquito la parte de sabor de los alimentos y cómo lo perciben ellos. El ácido fólico, bueno, ya incluso sabemos que como mamás incluso nos suplementan desde incluso antes de la concepción. Nos suplementan durante el embarazo y el ácido fólico para las primeras etapas es súper importante para el desarrollo cerebral. Entonces, también podemos asegurarnos con parte de alimentos que nos aporten este micronutriente. Ahora sí, nos vamos a ir a la parte un poquito más específica a la hora en que los niños comen. Y parte de estas recomendaciones son las siguientes. Sabemos que por un tema de tiempo, un tema de trabajo, muchas veces no vamos a poder acompañar al niño en todos los tiempos de comida. Si tienen la ventaja y el privilegio de tener algún papá en la casa, con ellos la mayoría del tiempo, pues excelente porque pueden acompañarlo en la mayoría de tiempos de comida, pero sabemos que no siempre este es el panorama. Entonces traten en la medida de lo posible que al menos en un tiempo de comida, ya sea en el desayuno, o sea que papá o mamá llegó a almorzar en la tarde con ellos, o la cena, que es cuando ya todos llegamos y nos sentamos juntos, que ellos por lo menos tengan un tiempo de comida donde ustedes estén con ellos, porque es una forma en que además muchas veces en consulta me pasa que los papás ni saben si les gusta un alimento o no, sino que hasta ellos mismos cuando yo les hago las preguntas, le preguntan a los hijos. Entonces es importante que ustedes conozcan qué comen, qué no comen, qué aceptan, qué no aceptan. Y además creo que aquí se me viene una que tal vez no coloqué por acá, y es que no pongan palabras, digamos, sobre ellos como de, no, es que no le gusta, es que, porque muchas veces hasta puede ser que tal vez no le hemos dado esa constancia de que lo pruebe un poquito más de veces o hasta, por ejemplo, probarlo en otras preparaciones o que tal vez lo probó una vez y no lo volvió a probar y ya entonces, como dijo que no, asumimos que no es un alimento que le gusta. Entonces, en esta parte de cuando los acompañamos y comemos con ellos, podemos incluso darnos cuenta si volvimos a intentar un alimento y saber si realmente le gustó o no le gustó. Recordar ofrecer, de que nosotros ofrecemos los alimentos y ellos escogen cuánto y cuáles eligen. Es muy importante el ambiente, tal vez acá se me combinan dos, pero evitar la parte de regaños, de mostrar ansiedad o preocupación excesiva, porque recuerden que nosotros eso se lo transmitimos a ellos. Y si ellos ven que papá y mamá están súper preocupados o incluso súper ansiosos y hasta, por ejemplo, hay peleas entre ellos porque por el tema de la alimentación vamos a crear cierta forma de que repelan el tiempo de comida o el hecho de comer. Entonces es importante que esto lo evitemos, evitar comer con distracciones, ya comentamos un poquito sobre esto, pero incluso si ellos nos ven a nosotros comiendo con nuestros aparatos electrónicos, pues lo más probable es una práctica que ellos vayan a hacer también y la vayan a ver como normal. Entonces evitar distracciones porque si no, no nos damos cuenta que estamos comiendo y empezamos a desnivelar esta autorregulación que ellos mismos tienen. Disfrutar la comida,
comer despacio, hablábamos de que ellos aprenden por imitación, incluso muchas veces cuando queremos que ellos prueben alimentos nuevos, puede ser que ni siquiera sean alimentos que estén en el plato de ellos. Entonces, hasta incluso si ellos, por ejemplo, por curiosidad, ven que mamá tiene un tomate partidito en rodajitas y entonces por curiosidad quiso agarrar el tomate y probarlo desde el plato de nosotros, es también una muy buena forma. E incluso que también si no, bueno, le vas a dar a mamá o le vas a dar el peluche, entonces son formas en que podemos asociar un poquito esta parte de imitación. Y lo que conversábamos anteriormente de un ambiente agradable, libre de juicios y presiones. Tratemos de no presionar. Si el niño no quiso comer en ese momento, entonces retiramos y pues probamos en otro tiempo de comida. Pero es muy importante que evitemos esas presiones. A la hora de cuando conversamos el tema sobre hambre y saciedad, es muy importante que volvamos a traer, digamos, a la mesa la parte de los picos de crecimiento y es que esto influye mucho en si ellos tienen más hambre a ciertas edades o no. Entonces, tal vez vienen y consultan porque han venido muy bien con la alimentación y llega tal vez una edad donde ahora come súper poco o aceptan muy pocos tiempos de comida. Es algo normal que podemos evaluar si eso no está afectando el crecimiento como tal, pero si realmente el niño disminuye un poquito la cantidad, es algo muy normal, así como cuando, por ejemplo, llegan a la adolescencia y tal vez el aumento de comida es un poquito más grande y se nota bastante. Entonces, esto sucede incluso en las etapas preescolares y escolares. Analizar cómo estuvo el día del niño en cuanto a movimiento, porque puede ser que ese día fue un poquito más detenido en movimiento y tal vez por eso es que el niño no tiene tanta hambre, o puede ser que incluso ese día más bien jugó demasiado, hubo actividades en la escuela y entonces por eso es que el niño llega a pedir un poquito más de comida. Si su hijo no quiere comer, ofrezca alimentos hasta el siguiente tiempo de comida. En este caso es evitar un poquito la parte de picoteos. Si ellos están picoteando durante el día, lo más probable es que cuando lleguen al tiempo de comida no quieran comer. O por ejemplo, pasa mucho que no me quiso almorzar, entonces yo sé que la pasta se la come, entonces como no me aceptó la comida, entonces mejor le doy pasta para que coma algo. Pues claro que se la va a comer y claro que lo vamos a estar nutriendo, pero lo más probable se nos va vamos, estamos aportando un poquito más a la parte de la selectividad. Entonces, si no quisimos entre las opciones que dimos nada de lo que había disponible, tranquilos, espérense hasta el siguiente tiempo de comida y volvemos a ofrecer ya sea otro tiempo de comida diferente o incluso si queremos ofrecer la misma comida que sobró, pues podemos volver a ofrecer. Respetar los señales de saciedad y no obligar a comer si no tiene hambre. Entonces, siempre cuando estábamos pequeños nos pasaba que nos decían que no nos levantábamos de la mesa hasta que no nos acabáramos la comida. Pero definitivamente, ¿qué pasa si yo ya quedé satisfecho? Entonces, podemos nada más asegurarnos que sea que ya quedamos llenitos y que ya quedamos bien y podemos incluso retirar el plato. Entonces, tratemos de no obligar a comer cuando ya el niño identificó que llegó a su nivel de saciedad. A veces igual, por cuestiones de tiempo, tal vez se nos dificulta un poquito el poder hacer ciertas preparaciones, como por ejemplo, vean que a ellos les gusta normalmente tener como todo más pequeñito. Entonces, por ejemplo, pueden ser desde croquetas, que pueden ser hasta empanizadas, hasta daditos o cuadritos de quesito empanizado. Incluso vean que aquí hay una opción como de dip o de spread, que podemos hacer esos dips o spreads nutritivos y nutricionalmente adecuados, incluso el mismo empanizado. Aquí, ¿qué va a ser lo importante? ¿Cómo lo cocinamos? Entonces, por ejemplo, el tema de las pitas. Tal vez un niño un poquito más grande acepta una pita completa o la mitad de una pita, pero tal vez los pequeñitos acepten más las pitas pequeñitas. Entonces, son formas diferentes y esa creatividad en las preparaciones no implica que yo tenga que estar haciendo figuritas todos los días, pero por ejemplo, cosas como ponerles colores, no ponerles una fruta. Todo, cuando vimos la lonchera, todo era amarillo, sino como darle un poquito de variedad en temas de colores para que ellos también lo vean como algo atractivo. Por ejemplo, en este caso del sándwich, pues meterle un poquito de color para que también sea un poco más atractivo. Entonces, son formas diferentes sin tener que estar complicándonos mucho de poder darles un poquito más de creatividad en preparaciones y que ellos se sientan con ganas, pues, de aceptar un poquito más de alimentos. Ahora, en la parte de suplementación, hay tal vez algo muy importante que siempre me gusta recordarles y es que normalmente cuando no comen bien siempre optamos por los suplementos y pues tal vez aquí creo que lo más importante es primero, número uno, evaluar
si el niño consume todos los grupos de alimentos, porque tal vez es que disminuyó cantidades, pero realmente cuando evalúo en consulta la parte de alimentación veo que en realidad consume proteína muy bien, las frutas acepta, no todas, pero sí acepta durante el día un par de frutas, o por ejemplo vegetales no comen una variedad enorme, pero también están disponibles durante el día, lácteos, uno por lo menos durante el día, entonces siempre es muy importante evaluar si se consumen todos los grupos de alimentos. Si ya vemos que definitivamente hay grupos de alimentos deficientes, entonces ya nos vamos un poquito más específico de si hay alguna vitamina o mineral que sería importante evaluar. Antes de suplementar es muy importante hacer exámenes bioquímicos. Realmente es la única forma de darnos cuenta si hay alguna deficiencia y puede ser que incluso le transmitamos esto al niño de que, bueno, no, yo me tomo las pastillitas, entonces no tengo que comer frutas o no tengo que comer vegetales, pero realmente esta es como la última opción de una alimentación adecuada. Entonces, siempre tratemos de suplementar cuando hayan exámenes bioquímicos y veamos que realmente haya una deficiencia. Y también la evaluación física nos puede indicar mucho las deficiencias. Esto lo hace mucho el pediatra, pero en realidad nosotras como nutricionistas también podemos estar muy atentas de si hay alguna deficiencia y ustedes como papás o cuidadores también lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si vemos que las uñas están muy quebradizas, se les quiebran mucho, o por ejemplo, si el cabello es muy ralito, se les cae mucho, o incluso si hay como cierta decoloración que no es normal, digamos, en el color del cabello del niño. Podemos ver la piel, qué tal está la piel. Entonces, son ciertos indicadores que nos pueden dar, indicadores físicos que nos pueden dar como una alarmita de que si hay una deficiencia en vitaminas y minerales, que podemos mandar ciertos exámenes bioquímicos para identificarlo y que ahora sí podemos entonces suplementar. Entonces, hay ciertos pasos muy importantes antes de dar una suplementación y tal vez no es lo más recomendable dar un multivitamínico solo porque no me come lo que yo creo que sea suficiente comer. Entonces, diciendo esto, también contamos con complementos nutricionales. Estos complementos nutricionales se utilizan cuando aún con una buena alimentación no logramos que crezca bien en talla y peso. Entonces, tal vez el requerimiento que está teniendo el niño, ya sea porque hace mucho deporte o sea porque tal vez las cantidades por su estomaguito pequeñito no logra aceptar demasiada cantidad, podemos ayudarnos con complementos nutricionales. Entonces, podemos utilizarlos cuando ellos comen poco y hay un riesgo de desnutrición o malnutrición. Entonces, es ayudarnos y muy importante que nosotros no suplementamos o no quitamos un tiempo de comida para dar el complemento, sino como lo dice la palabra, es un complemento nutricional a la alimentación. Primero nos aseguramos que el niño o la niña tenga una buena alimentación y luego podemos reforzar con un complemento nutricional. Y siempre consultar al nutricionista sobre su uso para saber cuántos vasitos puede tomar durante el día, si realmente lo necesita todos los días o lo podemos utilizar ciertos días nada más. Entonces, es muy importante que siempre consultemos para tener como un seguimiento adecuado en cuanto a los complementos nutricionales. Esta me pareció muy importante ponerla primero por un tema de hábito y que ahora pues definitivamente el movimiento en niños está, tanto en nosotros como adultos o en como en niños está muy reducido, pero también porque la actividad física en algunos casos puede ser un poquito contradictoria por un tema de si vemos que lo que está comiendo no le está complementando bien al niño, tal vez tenemos que reducir un poco la cantidad de actividad que hace, pero muchas veces lo podemos usar como herramienta porque la actividad física puede ayudarnos a que el niño tenga mayor apetito. Entonces, vean que hay ciertas recomendaciones dependiendo de la edad y del grupo de edad. Y sí, inicia incluso desde antes, desde los 6 meses. Entonces, vean que acá, por ejemplo, de 1 a 2 años, 180 minutos de movimiento al día es lo recomendable. Vean que va aumentando conforme la edad. Entonces, en 3 4 años se da los mismos 180 minutos y que al menos 60 sean de una actividad moderada o vigorosa. Y aquí es como ya incluir incluso un deporte como tal. Y pues de 4 a 12 años, obviamente, pues ya es como algo más estructurado en cuanto a actividad física y más que todo también en la parte de fuerza. Entonces, la actividad física puede ser una herramienta adecuada que también podemos consultar para estar siempre atentos de que no sea más bien algo contradictorio. Como cuidador, ¿qué puedo poner en práctica? Esto específicamente en cuanto a la actividad física. Buscar espacios seguros en los que ellos puedan ir a jugar al aire libre. Tal vez donde vivimos no es como el lugar adecuado, pero podemos incluso
ayudarnos y ayudarlos a ellos también a, por ejemplo, ir los fines de semana a un espacio un poquito más libre donde ellos puedan jugar incluso sin aparatos electrónicos, que es como lo que normalmente ahora se da mucho. Si es posible que aprovechen los clubes o deportes de la escuela o colegio, entonces en algunos casos se da y en algunos casos los tienen disponibles, en otros pues definitivamente tienen solamente la actividad física que hacen una vez a la semana, que también deberían aprovechar, pero también si tenemos estos clubes o deportes sería una excelente forma. Que no vea la actividad física como una solución, como nos pasa mucho a nosotros como adultos, de algo para subir o bajar de peso, sino que es un hábito saludable que todos deberíamos tenerlo desde etapas muy tempranas. Si siente que su hijo o hija realiza mucha actividad física para lo que se alimenta, ahí es donde les digo que sí es importante consultar si es necesario incluso bajar un poquito la actividad física, por lo menos por un tiempo, mientras logramos una adecuada nutrición y el niño o la niña ya puede volver a su deporte o a su actividad física. Cuando mencionamos hábitos saludables, no solamente es alimentación, también nos referimos mucho al ocio como tal, o sea, actividades diferentes, como por ejemplo la lectura, el dibujo, clases de música o de algún instrumento en específico. Hablamos también de hidratación adecuada, súper importante, actividad física, que fue la que conversamos ahorita, y esencial, horas adecuadas de sueño. Es muy importante que nosotros les enseñemos a ellos desde pequeñitos a dormir bien y que el sueño es muy importante para poder mantenernos durante el día con energía, aprendamos de la mejor forma. Y es que recuerden que esto es un hábito que si desde pequeños está, no es un hábito adecuado, como adultos nos va a llegar a afectar mucho. Y a la hora de dormir ocurren muchos mecanismos y se da mucho la parte del metabolismo, es decir, muchos procesos del metabolismo en esas horas. Entonces, por eso es tan importante que lo tengamos muy presente. Y para ir finalizando, me gustaría que recuerden que un niño bien nutrido no solo aprende mejor, una buena nutrición no implica dietas, no implica restricciones, miedos a alimentos, más bien es tener una alimentación variada, de calidad, de disfrute, que de verdad lo disfruten y que un niño sano es más importante, en un niño sano es más importante qué tipo de alimento le ofrecemos, es decir, que sean alimentos de calidad. Entonces, muchas veces nos preocupamos solamente por la cantidad de alimentos, pero también es muy importante que nos aseguremos que la calidad de la alimentación del niño o la niña sea la más adecuada, porque puede ser que consuman o coman muy poquito, pero realmente la calidad es la indicada. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Y les agradezco montones por escucharme y espero que de verdad esta información les funcione y me despido de ustedes.